Mi compañero copió mi examen y me culparon a mí. Todo empezó con un examen de matemáticas. No era cualquier prueba, sino la más importante del semestre, la que definiría nuestras calificaciones finales. Había estudiado como nunca, repasado cada fórmula, cada concepto. Estaba preparado. Pero no contaba con él. Mi compañero de asiento siempre había sido un oportunista. No el más listo, pero sí el más astuto. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, a quién manipular. Durante el examen, noté que su mirada se desviaba constantemente hacia mi hoja. Intenté cubrir mis respuestas con el brazo, pero era difícil concentrarse cuando sentías el peso de unos ojos ajenos sobre tu trabajo. El profesor, desde su escritorio, hojeaba un libro sin levantar la vista. No lo vería. Nadie lo haría. Al final de la prueba, entregué mi examen con la tranquilidad de quien ha hecho bien su trabajo. Pero mi confianza se desmoronó cuando, al día siguiente, fui llamado a la dirección. «Tenemos un problema», dijo el director, sosteniendo 2 hojas de papel. «Tu examen y el de tu compañero son idénticos». No entendí al principio. Luego, vi la expresión de mi profesor de matemáticas, decepción, incredulidad. Miré a mi lado y ahí estaba él, con su rostro de mártir, fingiendo sorpresa y ofensa. «Yo no copié nada», se apresuró a decir antes de que pudiera defenderme. «No sé por qué mi examen es igual al suyo». El director suspiró. «Alguien copió», afirmó. «Y si no admiten quién fue, los 2 serán sancionados». Me volví hacia él. No sonreía, pero sus ojos transmitían un mensaje claro: tienes las de perder. Lo odié en ese instante. No era solo la injusticia del momento, era todo lo que había ocurrido antes. No era la primera vez que me hacía la vida imposible. Desde el primer día de clases, él había decidido que yo sería su blanco. Comentarios malintencionados, empujones en los pasillos, risas ahogadas cuando el profesor me preguntaba algo difícil. Nada demasiado obvio, nada que pudiera señalar directamente, pero suficiente para que mi vida en esa escuela se convirtiera en un infierno. Y ahora, con su voz falsa y su mirada de víctima, estaba a punto de robarme algo más: mi calificación, mi reputación y probablemente mi futuro. «Yo no hice trampa», dije con firmeza. «Yo estudié para este examen, él no». El director me miró con frialdad. «No podemos saber quién dice la verdad. Pero debemos ser justos». Justos. No había nada justo en todo aquello, y los 3 lo sabíamos. Él contaba con algo que yo no tenía: influencia. Su padre era un hombre importante, alguien que financiaba la escuela, alguien que se aseguraba de que su hijo jamás tuviera que afrontar consecuencias. El castigo cayó solo sobre mí. Se anuló mi examen, y él, por falta de pruebas, conservó su calificación. Pasaría el semestre sin problemas. Yo, en cambio, estaba al borde del fracaso. Cuando salimos de la oficina, él me dedicó una sonrisa burlona. «Qué mala suerte tienes», susurró. «Pero supongo que es lo que pasa cuando eres un perdedor». Quise golpearlo. Pero no. No iba a darle ese placer. Iba a destruirlo de otra manera. No podía permitirme otro error. Todo debía ser calculado. Sabía que si actuaba con impulsividad, él encontraría la forma de voltearlo contra mí, como siempre lo hacía. Así que esperé. Observé. Descubrí sus debilidades. Era arrogante. Creía que estaba por encima de todos. Y eso significaba que, tarde o temprano, cometería un error. La oportunidad llegó cuando descubrí su mayor secreto: no solo copiaba en los exámenes. También tenía a alguien que hacía sus tareas, que escribía sus ensayos, que le conseguía las respuestas de cada prueba. Primero, empecé a filtrar pequeñas pistas a algunos profesores. En charlas casuales, dejé caer comentarios sutiles. «Me sorprende que algunos estudiantes siempre entreguen trabajos impecables, ¿no? Como si no fueran ellos quienes los hicieran. No entiendo cómo ciertos exámenes salen perfectos, es casi como si alguien les hubiera dado las respuestas». Era suficiente para sembrar una pequeña semilla de duda. Los profesores empezaron a estar más atentos. Un par de días después, justo antes del examen más importante del semestre, dejé que circulara otra pieza clave, una copia de un correo electrónico anónimo dirigido al proveedor, filtrado discretamente a un profesor. El mensaje era breve pero claro: si no me pagas lo que acordamos, los profesores lo sabrán todo.
El efecto fue inmediato. El proveedor, ya nervioso y presionado, perdió el control. Durante un receso, confrontó a mi compañero en el pasillo, exigiendo el pago con una mezcla de furia y desesperación. La escena se desarrolló como una tormenta, voces elevadas, empujones, hasta que, finalmente, la discusión se convirtió en una pelea física. Púas volaron, mochilas y libros cayeron al suelo, y los estudiantes formaron un círculo a su alrededor, gritando y animando la pelea como si fuera un espectáculo. Los profesores llegaron rápidamente. El director apareció justo cuando mi compañero, cegado por la rabia y humillado públicamente, golpeó al proveedor con tal fuerza que lo derribó contra las taquillas. «A mi oficina, ahora mismo», gritó el director, sin posibilidad de escape. Horas más tarde, la noticia corrió como pólvora: la pelea, la sanción grave, la expulsión inminente. La violencia era intolerable, y aunque su padre intentó intervenir, el historial del estudiante y el escándalo social hicieron que cualquier intento fuera en vano. Pero aún faltaba lo peor para él. Aproveché la confusión y seguí presionando con más pistas. Dejé caer detalles a profesores clave sobre trabajos sospechosamente idénticos en estilo y contenido. Revelé cómo ciertos ensayos tenían partes tomadas textualmente de fuentes en línea, sin cita alguna. Poco a poco, el equipo docente comenzó a revisar más cuidadosamente sus calificaciones y tareas anteriores. La investigación interna no tardó en descubrir un patrón. Los profesores se dieron cuenta de que, en casi todas sus asignaturas, las respuestas y tareas del estudiante eran idénticas a las que otros habían entregado, o parecían hechas por terceras personas. El escándalo se intensificó. Cuando confrontaron a mi compañero, su arrogancia, su último bastión, se derrumbó. Intentó negar las acusaciones, atacó a profesores y estudiantes por acoso y falsas acusaciones, pero ya nadie le creyó. La evidencia era abrumadora. Finalmente, fue expulsado. Ni su padre, ni sus influencias, ni sus berrinches pudieron evitarlo. Cuando salió del edificio por última vez, con la humillación grabada en cada mirada y el peso de la vergüenza en sus hombros, su expresión era una mezcla amarga de furia y derrota. Quise disfrutar del momento, pero no necesitaba añadir nada. No tuve que denunciarlo directamente. Simplemente dejé que su propia arrogancia, su incapacidad para admitir la verdad y su desprecio por los demás lo destruyeran. La justicia, al final, se sirvió sola.